Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio hablando de historia, una hora con la historia, y lo hacemos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, un placer tenerle aquí en los micrófonos de Decisión Radio hablando de historia. Si le parece, antes de meternos en materia, hacemos un breve repaso a lo más destacado en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Sí, bueno, naturalmente estamos hablando de... El blog tiene, por así decir, tres niveles, ¿no? Uno es la actualidad política, que es parte de su historia también, historia que se está haciendo. Otra es temas históricos en general y otra temas más bien literarios, filosóficos y demás, ¿no? Uh-huh. Precisamente un estudiante de historia me preguntaba qué metodología empleo en mis libros. Voy a sacar una serie de comentarios sobre la metodología en la historia, ¿no? Y por lo visto en la universidad le dan mucha vara con eso de la metodología. En realidad habría que decir método. Metodología es tratado del método, ¿no? Como si con un método riguroso se obtuvieran historias forzosamente correctas, ¿no? Le digo que desde luego el método es muy importante para que no salgan galimatías, pero no es lo esencial. Con métodos o metodologías marxistas y progresistas, más o menos rigurosas, se han escrito historias disparatadas. Yo hace tiempo escribí en Libertad Digital un artículo titulado Bibliotecas para nada, asombrándome de la enorme cantidad de libros, estudios de historia y otras cosas enfocadas desde el punto de vista marxista y que realmente no sirven para nada. Porque su partida de base es falsa, ¿no? Y esto, como decía Baroja de otras cosas, decía, produce horror y tristeza, ¿no? Tanto esfuerzo así, en fin. Y se puede repasar también en el blog la galería de charlatanes que he venido publicando, porque se puede estar seguro de que cada uno de ellos viene hablando de su metodología, entre comillas, con la mayor autoridad, y sin embargo su resultado no vale mucho más que la palabrería de feria, ¿no? Sí. Esto ya ha sido desde Preston, Casanova, Viñas, Tusey, Cortázar, García Cortázar y muchos más, porque tanto de derecha como de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Hay una falta de... Desde el punto de vista intelectual es nulo, aunque desde el punto de vista político es otra cosa, es mucho más peligroso, ¿no? Sí. Y no es que el método que sigan sea erróneo, es la concepción o el enfoque de fondo lo que falla. O sea, si usted cree que la clave, por ejemplo, si usted empieza por considerar que el Frente Popular representaba la República y la democracia, pues ya de entrada usted puede seleccionar todos los comentarios, citas o datos que aparenten fundamentar eso, y sin embargo todo es falso, ¿no? Uh-huh. Y digamos que el 80 o 90% de la historiografía que se viene haciendo desde la universidad actualmente es parte de ahí. Claro. Esa concepción totalmente errónea, ¿no? Insostenible. Claro. Porque claro, también aquí entramos en otro aspecto, porque dicen muchos, pero es que todo depende de los datos que se seleccionan. Porque claro, no se puede incluir todo, ¿no? Todo lo que pasa, ¿no? Pero claro, la selección tiene que hacerse de acuerdo con un enfoque general que muestre lo que es relevante y lo que no. Por ejemplo, la guerra la ganó Franco. Tenemos que partir de ahí para distinguir entre los datos que apoyan eso, que demuestran eso, y los datos que parecen ponerlo en duda. Porque claro, la guerra fue una guerra muy difícil, muy larga, lo he explicado abundantemente. Es publicado muy bien por qué el Frente Popular perdió la guerra, que es un libro reciente, y claro, en ello siempre hay, digamos, puntos a favor y en contra. Lo que pasa es que unos son relevantes, y eso se demuestra por el resultado final, y otros no lo son. Y esto, por ejemplo, pongamos por caso el libro de Preston sobre Franco.
El libro Preston sobre Franco no nos explica nada sobre Franco, aunque sí mucho sobre Preston. Según ese libro, Franco tenía que haber perdido la guerra, porque era una especie de zoquete, malvado, bastante estúpido y que militarmente nulo, ¿no? O casi nulo. Bueno, pues esto, ¿cómo puede haber ganado la guerra cuando se supone que los otros eran mucho más inteligentes y mucho mejores en general? Bueno, pues esto usted empieza a decir citas de uno, porque siempre hay citas de uno, gente que dice que Franco era una nulidad, gente que dice que Franco en realidad, por ejemplo, ahora dicen que quería hacerse masón y que no lo admitieron y que por eso le tenía odio a la masonería. Estas tonterías usted las puede repetir y al final, claro, te encuentras con esta situación. Dice, vamos a ver, si él ganó la guerra, una guerra muy difícil, partiendo casi de la nada, de una situación de inferioridad que habría hecho tirar la toalla a casi todo el mundo. Bueno, pues eso. Luego, hay de una manera mucho más amplia, le decía, si usted cree que la clave y el fundamento de la historia humana es la economía, puede adoptar un método de investigación acorde con ello y hará quizá una buena historia económica, pero no historia como generalmente la entendemos. Aparte de que el concepto de economía varía mucho de unos autores a otros. Y obviamente no se puede escribir de historia sin hablar de economía y otras cosas. Pero eso es una cosa, y otra hablar de ello, hacer de ello la clave explicativa. Entonces, he puesto un ejemplo que es bastante claro, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Historia de España y en Europa, una introducción a su historia, he expuesto un hecho que muy rara vez, si es que alguna, ha sido destacado. Y es que España y Europa nacen propiamente como culturas con la victoria de Roma en la Segunda Guerra Púnica sobre Cartago. Antes, tanto la península ibérica como el resto del continente europeo pues eran un conglomerado de tribus, ciudades-estado y agrupaciones irregulares de pueblos. La expansión de Roma después de su victoria sobre Cartago, pues ¿qué hizo? Pues homogeneizar política y culturalmente la mitad sur de Europa, que luego influiría en el resto, y difundir los rasgos intelectuales de la civilización grecolatina y posteriormente los rasgos religiosos del cristianismo. Bueno, sin embargo, esto desde un enfoque economista, tecnicista de la historia, apenas tendría importancia. Tendría importancia secundaria, si es que tenía alguna, ¿no? Sí. Y esta historia, este enfoque de tipo economicista, tecnicista, es el que en gran medida se va imponiendo y el que desarrolla su propia metodología o método, ¿no? Sí. Y eso en política da lugar, entre otras cosas, al multiculturalismo. Según él, todas las culturas valdrían lo mismo, lo que equivale a decir que ninguna vale nada. Pues lo que cuenta al final es la capacidad técnica y económica que probablemente pues habrían evolucionado igual o mejor con una victoria de Cartago, que era una potencia comercial y naval, que con la victoria romana, que fue la real, ¿no? Con una potencia menos comercial y menos marítima. Bueno, claro, esta concepción historiográfica, que es compartida por el marxismo y por algunas corrientes liberales, lo que he llamado la ideología anglosajona, pues supone que tanto la religión como las demás superestructuras sociales, empezando por el Estado, sirven en definitiva o al desarrollo económico o lo obstaculizan. Y solo se puede juzgar desde ese punto de vista. O bien, desde el punto de vista marxista, pues sirven a las clases dominantes. Bueno, habría un sentido en la historia consistente en este desarrollo sin fin de las capacidades técnicas, siendo lo demás pues una especie de gangas pasajeras y sin verdadera relevancia. Claro, esto no es la historia real de ninguna manera, es una historia económica que ya digo se puede hacer de distintas maneras, porque no hay, no hay un enfoque, digamos, fundamental sobre ello. Luego, he tratado un tema que me interesa mucho, sobre las diferencias entre hombres y mujeres, en relación también con una tragedia griega, Antígona, que es una tragedia de gran profundidad, y he sostenido que las dos funciones esenciales de la vida son la nutrición y la reproducción.
en general, la nutrición ha corrido más bien a cargo del hombre y la reproducción más bien a cargo de la mujer. No de manera exclusiva, pero sí mayormente, ¿no? Bueno, pues una diferencia entre la nutrición, en contraste con la reproducción, es que la nutrición supone una constante interacción con el medio exterior, mientras que la reproducción se produce dentro de la misma especie. La nutrición es, por definición, agresiva, porque la vida se alimenta de la vida, mientras que la reproducción es amorosa. Esta diferencia tiene gran importancia moral, de ahí que cuando Antígona señala que ha nacido para el amor y no para el odio, y funda en eso un concepto moral por encima de la ley, que representa Creonte, y pues Antígona mira solo la mitad del problema. En fin, esto, digamos, no lo vamos a desarrollar aquí ahora, pero nos puede dar una idea de cómo, de este problema de la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí. Que intentan destruir ahora estas ideologías absurdas, ¿no? Luego, he criticado también la tradición intelectual de la izquierda en relación con el Valle de los Caídos. El intento de destruir el Valle de los Caídos, que es una obra de arte invalorable y es un patrimonio histórico-artístico fundamental, pues entra esa idea verdaderamente enfermiza, pues entra en una tradición de la izquierda y los separatistas, que fue la destrucción y el saqueo del patrimonio histórico-artístico de España. O sea, iglesias, bibliotecas, obras de arte, centros de enseñanza, etcétera, que empezó ya apenas inaugurada la República y luego alcanzó un verdadero delirio durante la guerra. Bueno, esto es muy importante porque esta es una tradición de la izquierda que siguen en ella. Y la real, por ejemplo, cuando se habla de la quema de conventos al comenzar la República, ahí fallan tanto la izquierda engaña y la derecha falla. La izquierda engaña porque quemar conventos para ellos era una especie de asunto liberador, ¿no?, contra la superstición religiosa y demás. En cambio, quemaron también bibliotecas y centros de enseñanza, y eso lo olvidan. Pero es que desde el punto de vista de la derecha se olvida también, porque el interés de la derecha por la cultura en España ha sido muy deficiente, muy deficiente, ¿no? Y en eso estamos. En fin, estos son algunos de los temas que he venido tratando. Y en fin, creo yo animaría a nuestros oyentes pues a verlo con más precisión, porque aquí solo podemos dar un breve resumen. Pues vamos, si le parece, ya con la materia con el tema de hoy que nos ocupa. Pues sí, vamos a empezar hablando un poco de la División Azul en la situación en que quedaba cuando la derrota de Alemania se veía cada vez más clara, ¿no?, hacia finales de 1943. Sí. Pues la verdad es que desde principios del año el gobierno venía poniendo trabas al reclutamiento y lo dejaba en manos del ejército más bien que de la falange, ¿no? Y durante el verano de aquel año, 43, pues Italia, Hungría y Eslovaquia habían retirado sus tropas de Rusia, por lo tanto solo quedaba Rumania con un contingente menor, y mientras que Finlandia, que había cooperado al principio pues con los alemanes, pues se limitaba al territorio que ya había arrebatado a la Unión Soviética, y que a su vez la Unión Soviética se lo había arrebatado a Finlandia, ¿no? Así que la división española quedaba casi era la única tropa extranjera, ¿no? Bien organizada, ¿no? El ministro español de Exteriores, que era Jordana, pues quería repatriar a los voluntarios, pero claro, al mismo tiempo temía provocar a Berlín. Así que diseñó, junto con el embajador en Alemania, que se llamaba Vidal, pues una operación en dos fases. Empezarían pidiendo un descanso para la división, quejándose a los alemanes de haberla mantenido 2 años en el frente, hizo un caso asombroso, como si se la utilizase de carne de cañón, aunque esto no era verdad. Los alemanes estaban en la misma situación
y además los efectivos de la División Azul eran relevados de manera regular, mientras que los de muchas divisiones alemanas no podían relevarse, ¿no? Luego, después de esto, el descanso se convertiría en una retirada definitiva. El plan se había visto obstaculizado por una indiscreción del embajador inglés Howard, que quería apuntarse un tanto y había hecho públicas las peticiones inglesas de retirada de la división, dando a entender que la retirada, cuando se produjera, se debería a las presiones inglesas. Claro, esto aparte de ser un invento, pues originó fuertes protestas de Madrid, ¿no? Y el 24 de septiembre, Franco proponía al gobierno repatriar la división de forma gradual y prudente, alegando que Alemania ya no podía ganar la guerra. Y por consiguiente, la División Azul podía quedar cercada y destruida por los soviéticos, lo cual tendría pésimas repercusiones, ¿no? Esta es la verdadera razón de la retirada, ¿no? Y quedaría pues una pequeña legión azul en Rusia, cosa que fastidiaba mucho a Jordana. El duque de Alba, embajador en Londres, pues informó de que informó a los ingleses sobre este proyecto de retirada de la división, y un político del Foreign Office, o sea, de exteriores ingleses, pues comentó: será interesante ver si esto se confirma en la práctica, porque no tenía la menor seguridad de ello, ¿no? Franco siempre había obrado de manera independiente de las instrucciones, vamos a decir, que pretendía darle Londres, ¿no? Desde Hitler, por su parte, informó a los generales Seitzler y Jodl que los españoles han pedido el regreso de la División Azul. Sí, lo he oído, contestó Seitzler. La decisión fue rápida. Hitler dijo: manejaremos a la gente con el mayor respeto. Y Jodl concluyó: pero las armas se quedan aquí. Esto fue un gran alivio para Jordana. El 3 de octubre, Goebbels criticaba amargamente en el Palacio de Deportes de Berlín a quienes dejaban sola a Alemania y a sus pequeños aliados frente a la marea bolchevique en avance sobre Europa. Claro, lo que nos decía era que la lucha contra los bolcheviques iba acompañada del proyecto de germanizar y colonizar Rusia, ¿no? Sí. Bueno, la retirada comenzó el 7 de octubre, el 12, que fue la fiesta de la Hispanidad, y era el segundo aniversario del bautismo de fuego de los voluntarios. Pues ese día el Ejército Rojo volvió a atacar las líneas que aún estaban guarnecidas por la división, pero fue rechazado una vez más. Y el alemán Lindemann, en general el jefe del 18 Ejército, al que había pertenecido a la División 250, pues informó a Esteban Infantes, que era el sucesor de este, ¿cómo se llamaba? Sí, de Muñoz Grandes. De Muñoz Grandes, sí. Como sabemos, pues le informó de que los demás españoles, o sea, les informó a todos, a los españoles, de que pronto volverían a casa, y dejándoles verdaderamente sorprendidos porque resulta que todavía no sabían nada ellos mismos, ¿no? O sea, ni Esteban Infantes ni los españoles. Esta noticia pues causó bastante desánimo, y tampoco la moral de la tropa pues no se levantó por los rumores sobre la formación de la Legión, que iban a tardar en concretarse. Los alemanes mostraban interés por la Legión, pero se encontraban con que Madrid tenía pocas ganas, y eso les causaba desagrado y escepticismo, ¿no? Esteban Infantes, mal informado, pues pensaba que iba a ser una unidad considerable, pero Jordana quería que fuera puramente simbólica. Y claro, pesaba también el declive bélico de Alemania y la añoranza de volver a casa, ¿no? En fin, hay Kleinfeld y Tams, que son dos autores useños sobre la División Azul, muy buenos, por cierto. Escribieron la División Española de Hitler. Pues lo describe así. El ruido de unos cascos provocó ecos en la helada carretera de Leningrado-Jamburg.
Los hombres de las menguadas compañías desplegadas a lo largo de la carretera alargaron el cuello. Un grupo de jinetes apareció a galope tendido. Sujetando las riendas, con la montura despidiendo vaho, el jinete en cabeza giró y empezó a hablar. El parlamento fue corto. No ofrecía otra cosa que muerte y gloria, nada de relevo y el probable aniquilamiento en el frente. Era la clase de ofertas que llama a los románticos y los aventureros. Esteban Infantes cablegrafió orgullosamente a Madrid. Tenemos 1.500 voluntarios auténticos elegidos de un número todavía mayor. Llegarían a 2.200, no todos al mando del coronel Navarro. Bueno, pues Londres protestó a través de Howard, a quien Jordana le explicó que sería una unidad mínima y plenamente integrada en el ejército alemán. Y el 17 de noviembre se decidió el tamaño de la legión. Sería un regimiento con 3 batallones. Los integrantes saldrían de la propia división. No se hizo propaganda para atraer a voluntarios. O sea, el gobierno, la Falange intentó buscar voluntarios aquí en España, pero el gobierno lo prohibió. Y el 8 de noviembre, Hitler, en su retiro en la guarida del Lobo, se llamaba, pues confirmó a Esteban Infantes la categoría de caballero de la Cruz de Hierro. Resulta que Hitler llegó demacrado y encogido, pero en un momento dado se puso a perorar con inspiración, se enderezó y sus ojos, decían que los ojos de Hitler tenían cierto poder hipnótico, pues recobraron su brillo. Habló con brío y con aparente sensatez, culpando a los anglo-useños por no dejarle concentrar sus fuerzas para batir al comunismo. Y consiguió transmitir a Esteban Infantes la creencia de que todavía podía ganar la guerra. Pero vamos, era ya pura ilusión. Era muy complicado, imposible. Sí. La repatriación se hizo en pequeños grupos y a mediados de noviembre solo habían vuelto a España 3.350 soldados. La recepción no fue tan cálida como en otras ocasiones, ¿no? Y lo que dejaban atrás pues eran 2 años de combates incesantes en condiciones casi inconcebibles para los dos bandos, con la tremenda dureza, ¿no?, del frente ruso, ¿no? Y atrás quedaban los nombres y a menudo los hombres, o sea, Román, Ordaz, Unzurrung, Garay, Palacios, Patiño, Escobedo y tantos otros, que en un escenario que nunca habían pisado antes los españoles. La división había alcanzado unos 45.000 soldados, anguripas también, que dejaron en tierra rusa pues unos 4.000 cadáveres, el 9%, y en torno a 400 prisioneros. Los heridos pasaban un poco del doble. La verdad es que habían infligido a los soviéticos más del triple de bajas, unas 50.000 por lo menos, ¿no? Es un dato difícil de comprobar, pero muy probable, ¿no? Muy cercano. Sí. Las bajas españolas por enfermedad y congelación pues habrían elevado la cifra en 9.000 más. La proporción de oficiales caídos fue alta por la costumbre de atacar a la cabeza de sus hombres, ¿no? Hubo muy pocas deserciones y quienes se alistaron con intención de pasarse a los soviéticos, que fueron poquísimos, pues recibieron la brutal sorpresa de que los recluyeron también en el Gulag, donde malvivía pues un número de pilotos y marineros españoles del Frente Popular que habían sido retenidos en 1939 y habían sido internados en el Gulag por no aceptar la ciudadanía soviética. De los prisioneros morirían en los campos el 30%, una proporción casi de exterminio, ¿no? Muy alta. Y por el lado contrario, según Gregorio Morán, que ha escrito sobre esto, pues lucharon 749 españoles con 204 muertos. Esto es una tasa tremenda, de 28%. O sea, en la división fueron en torno al 9-10%. Los rusos se habían opuesto al principio a que participasen porque pensaban reservarlos para operaciones políticas o militares en España, ¿no? Pero muchos de ellos se habían enrolado, incluso saltándose las normas soviéticas. Bueno,
Como una especie de resumen, podemos decir que la división ganó 2 cruces de caballero de la Cruz de Hierro, una de ellas con hojas de roble, que era una distinción muy alta, muy poco, común, o sea, muy selecta, ¿no? Muy Sí, selecta. Eso es. 2 cruces de oro, 2.000, casi 2.500 cruces de hierro, 138 de primera clase, 2.200 y pico cruces del mérito militar con espadas, 16 de primera clase, innumerables distintivos, pasadores y Ostmedaillen, o sea, medallas del Este, de 1942, más una medalla específica de la división que fue ordenada por Hitler. Es una distinción que no tuvo ninguna otra unidad, por lo visto. Y por parte española, pues 8 laureadas, 44 medallas militares y otras condecoraciones. Como era de esperar, pues Moscú acusó a la división de crímenes de guerra, pero no los hubo. No demostraron ninguno. El trato de los voluntarios a los civiles rusos fue correcto, incluso a veces afectuoso, y además correspondido por los paisanos, que a menudo los protegían frente a los guerrilleros, a los partisanos. Tampoco hubo crueldades con los prisioneros, aunque en algunos casos extremos los divisionarios no admitieran la rendición de enemigos. Hay testimonios del buen recuerdo dejado por la división, cuando algunos veteranos, ya viejos, hace unos años, pues volvieron de visita por allí. Y con los alemanes hubo roces y malentendidos, pues en parte por la disciplina poco estricta de los españoles, o la grosería de algunos con las mujeres alemanas, o por su protección a grupos de judíos, o por la altanería de algunos mandos alemanes, o por el abandono que creyeron tener los españoles en Krasnivor durante unas horas. Pero en general prevaleció la camaradería y el respeto mutuo. Creo que ya he comentado alguna vez como cuando Helmut Kohl, el autor de la reunificación alemana, vino por Toledo, pues el que le servía de guía era un coronel, creo, español, que hablaba alemán, y entonces Helmut Kohl le dijo que cómo era eso, cómo lo había aprendido. Dijo que había estado en la División Azul. Y Helmut Kohl pues le abrazó diciendo, permítame que abrace como decía, a un voluntario de aquella heroica división. Es decir, que así fueron las cosas. Sí, eso es. Actualmente está en marcha una verdadera campaña de descrédito contra la División Azul, pero que, vamos, es a base de falsedades, ¿no? En la unidad, la verdad es que en la unidad había representantes de todas las clases sociales y de prácticamente todas las regiones, ¿no? Y al margen de su significación moral, como cancelación de sangre de la deuda con Alemania durante la Guerra Civil, y en parte también como cancelación de la deuda económica, pues la división tuvo otros valores desde el punto de vista del régimen, claro. Primero, contribuyó, aunque modestamente, a frenar al comunismo, devolver la visita, como se decía, pero sobre todo cumplió un doble papel político muy relevante, porque sirvió para calmar un tanto los recelos y las actitudes amenazantes de Berlín, y al mismo tiempo ofreció a los aliados y al eje la prueba palpable de que una agresión a España no saldría barata. Esto es importante. Bueno, pues entonces, ya digo, Londres y Washington pues presentaban sus peticiones de retorno de la división como un modo de frenar en su momento el revanchismo soviético. Pero Madrid no podía hacerse demasiadas ilusiones sobre su verdadera intención, ¿no? La retirada obedeció ante todo a la convicción de que España ya no tenía nada que ganar en aquella guerra y en cambio podía verse arrastrada por la derrota del eje que estaba cada vez más perfilada, ¿no? La maniobra era difícil porque consistía en soltar amarras con Alemania sin por eso romper con Alemania y ni imitar a Badoglio y al rey de Italia, que como hemos comentado, hemos recordado, se pasaron a los anglosajones. A los anglosajones, eso es. Luego, por otra parte, la hostilidad de los anglosajones no cesaba y había encontrado un motivo en un telegrama inocuo que había remitido Jordana a José Laurel, que era el jefe del gobierno filipino, que era un gobierno títere de los japoneses, ¿no? Los japoneses que estaban
reducidos a la defensa en el Pacífico, desde la segunda mitad del 41, pues trataban de ganar popularidad en Asia, presentándose como libertadores del yugo blanco, y concedían independencias ficticias, como en Birmania o Filipinas. La verdad es que los éxitos iniciales de los japoneses destruyeron gran parte del prestigio de los blancos en Asia, y una de sus consecuencias serían las guerras de descolonización en Asia contra los europeos, ¿no? El gobierno español defendía, claro está, la independencia de las islas, porque una de sus aspiraciones programáticas consistía en la conservación de la civilización hispánica, especialmente de la lengua en Filipinas, cuya completa libertad y, a ser posible, neutralización deseaba. O sea, neutralidad de Filipinas, ¿no? USA había prometido la independencia en 1936. Recordemos que cuando USA ocupó Filipinas, lo hizo mediante un verdadero genocidio, ¿no? Causó cientos de miles de muertes de hombres, mujeres y niños, ¿no? Y Madrid había protestado ante Tokio por el incumplimiento hasta entonces de su promesa y por el trato que se daba a los intereses culturales y económicos españoles en Filipinas por parte de USA. Y la verdad es que Japón siguió una política anti-española parecida a la de USA, ¿no? Y por eso las relaciones con Japón eran frías, ¿no? Los japoneses y José Laurel, que por otra parte era hispanófobo, pues deseaban el reconocimiento oficial de Madrid. Pero Jordana pensaba hacer lo mismo que con la República Mussoliniana instalada en Saló. O sea, cuando Badoglio y el rey se pasaron a los aliados, o sea, los Mussolini y los suyos, Mussolini fue rescatado por los alemanes y crearon una república en el norte, en Saló. Una república fascista, pero completamente ya dominada por los alemanes, ¿no? O sea, Madrid planteaba reconocer a Laurel o a Saló, aplazar ese reconocimiento hasta el final de la guerra. De modo que digamos que el 18 de octubre contestó a un telegrama de Laurel que pedía reconocimiento, con otro redactado en términos corteses pero sin ninguna trascendencia. La propaganda japonesa pues dio a entender algo más y el gobierno useño lo tomó como un excelente pretexto de intimidación, arguyendo que ningún gobierno enviaba un telegrama a otro al que no pensaba reconocer y que el acto servía a los planes militares y políticos de Tokio. E inmediatamente toda la prensa, el New York Times y toda la prensa useña, o casi toda, pues empezó a difundir bulos, como que España iba a mandar suministros a la República de Mussolini, que la División Azul había recibido orden de seguir en Rusia, o que los barcos españoles llevaban contrabando para el eje, ¿no? Se hicieron correr rumores de represalias y hasta de una próxima intervención armada contra España, ¿no? Hoar recibió instrucciones de no responder a las explicaciones españolas a fin de aumentar la intimidación, mientras que pues la presión contra las ventas de wolframio a Alemania pues se reforzaban y en fin, y otras presiones, ¿no? Sin embargo, claro, hay que tener en cuenta que si realmente estaban impresionados por el telegrama famoso a Laurel, pues la amenaza implicada pues era muy seria. Era tan seria como las de Hitler de 1940-41. O sea, porque USA estaba demostrando que los bombardeos sobre Alemania los podría hacer también sobre España sin riesgo, dada la pobre defensa antiaérea española, ¿no? Y tampoco cabía desdeñar la posibilidad de una invasión. Sin embargo, claro, el problema seguía ahí, porque no se trataba más que de realidades por parte de USA y de Inglaterra, se trataba de presionar al máximo a España con vistas a derrocar al régimen, ¿no? Otro problema también se planteó con la ocupación de las Islas Azores por los ingleses. O sea, desde octubre del 42, Inglaterra y USA pues presionaban a Portugal para que admitiera bases militares en las Azores. Y por fin Salazar pues claudicó en septiembre del 43. Esta cesión vulneraba el Pacto Ibérico,
que exigía el mantenimiento de la neutralidad de la península y que era un punto clave de la política de Franco desde 1940, como recordamos, ¿no? Y apenas, cuando Hoar comunicó a Salazar que iban a desembarcar en las Azores, pues Salazar, que se preocupó por la reacción española y se reunió con máximo secreto con Jordana para informarle del acuerdo, de la intimidación, según el pacto entre los dos países. O sea, entre España y Portugal tenían que informarse constantemente de estos incidentes, ¿no? Sin embargo, claro, España ya no tenía posibilidad de amenazar a los aliados, que habían adquirido una potencia aplastante. Recordamos que la operación Torch en el norte de África pues fue posible en gran parte por la inhibición española. Jordana pues no planteó objeciones. A pesar de eso, Portugal seguía al margen de la guerra y eso era lo principal. La dificultad podía venir del lado de los alemanes. Entonces España le presentó la ocupación de las Azores como una ventaja porque a cambio de ella la península permanecía neutral. Y por tanto Alemania tenía ese flanco cubierto. Recordemos que para los alemanes la invasión de España siempre se planteó como un peligro porque obligaría a ampliar unos frentes y con unos medios que Alemania cada vez tenía menos, ¿no? Así que Berlín, de mejor o peor grado, transmitió oficiosamente que aceptaba las explicaciones españolas. Ya tampoco Alemania estaba en posibilidad de penetrar en la península en son de guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasaba un poco en Rusia y las decisiones tomadas por unos y otros, ¿no? Durante el otoño el Ejército Rojo atacó diestramente, ¿no?, por distintos puntos del frente, sin dar tregua, cruzando ríos muy anchos con habilidad y rapidez que no esperaban, ¿no?, los alemanes. Entre septiembre y noviembre avanzó al oeste del Dnieper y en el sector sur de los pantanos del Pripyat, recobró Smolensk, Briansk y Kiev y amenazó la península de Crimea, que son los frentes centro y sur. Y claro, la Wehrmacht, que estaba escasa en tropas, carburante y carros, pues replicaba con contraataques locales que a su vez la agotaban, ¿no? Su único éxito consistió en eludir los intentos de cerco. O sea, en 4 meses de ofensiva, los soviéticos solo lograron hacer 98.000 prisioneros, la mitad de ellos heridos. Y en el frente norte, alrededor de Leningrado, las líneas alemanas se sostenían con relativa firmeza. En cambio, en Italia, los alemanes se defendían mejor. Allí los angluseños solo conseguían avances muy lentos. Y a finales de año apenas habían llegado un poco al norte de Nápoles. Allí los alemanes habían establecido la línea Gustavo, una línea defensiva muy dura, muy firme. Bueno, con este panorama general, los líderes aliados, los 3 grandes, como se le llamaban, es decir, USA, Inglaterra y la Unión Soviética, pues sus representantes, sus máximos dirigentes, se reunieron el 27 de noviembre en Teherán para trazar una estrategia común y diseñar el mundo futuro. Stalin partía con una ventaja moral por sus brillantes éxitos, mientras que sus socios estaban semiestancados en Italia, ¿no? Todos los 3 coincidieron, o sea, Stalin, Roosevelt y Churchill, coincidieron en la necesidad de crear un organismo internacional que garantizase la paz mundial y que además establecieron la coordinación estratégica entre los estados mayores de las 3 potencias, ¿no? Y decidieron también la invasión de Francia para principios de mayo del año siguiente, la operación Overlord se llamaría, ¿no? Y que esta operación, que sería el desembarco en Normandía, pues iría combinada con una ofensiva simultánea soviética para impedir que los alemanes trasladasen fuerzas de Rusia, y también acordaron la futura división de Alemania bajo control aliado. Roosevelt pues estaba muy complaciente con Stalin y un tanto distanciado de Churchill,
y pues eso, expresó su gratitud a Stalin por su promesa de declarar la guerra a Japón una vez fuera derrotada Alemania. Bueno, entre los tres había un clima de amistad exterior, pero Inglaterra estaba muy decepcionada, ¿no? Churchill defendió una ofensiva desde el Mediterráneo a través de los Balcanes, advirtiendo que era un ataque al vientre blando de Europa, que tenía ventajas estratégicas y atraería a Turquía a la guerra contra Alemania. La verdad es que Stalin no era tonto, desde luego, y tuviera ventajas o no, pues entendió la evidencia. Si los anglosajones atacaban por allí, cortarían la vía de expansión soviética hacia la Europa central. Así que rechazó tajantemente la idea. Churchill, sin el apoyo de Roosevelt había preferido el desembarco por Francia, pues tuvo que ceder. Stalin también prefería el desembarco por Francia. Y también Stalin rechazó la propuesta anglo-luseña de formar una especie de federación danubiana, que sería una versión modernizada del Imperio Austrohúngaro. Y claro, Stalin percibía claramente en esa idea otro manejo para sustraerle una esfera de influencia. En cuanto a Polonia, este era otro tema extremadamente espinoso. Pues Churchill y Roosevelt aceptaron cambiar las fronteras siguiendo la línea Curzon o Curzon. Esta línea coincidía más o menos con la división del país que fue impuesta por el Pacto Germano-Soviético en el 39. Claro, el gobierno polaco en Londres protestó. La solución, es decir, porque en aquel pacto Alemania se quedó con la parte occidental de Polonia y la Unión Soviética se quedó con la parte oriental, que ocupaba en gran parte también Bielorrusia, ¿no? Esta solución iba en contra del espíritu de la Carta del Atlántico, de la que ya hemos hablado, y hacía de Polonia una víctima de la victoria en beneficio de la Unión Soviética. Esto era una paradoja porque precisamente Gran Bretaña y Francia habían ido a la guerra por la seguridad de Polonia. En compensación, Polonia recibiría extensos territorios alemanes, de los cuales serían desplazados los alemanes. Churchill tuvo que aceptar asimismo que fuera reconocido Tito y sus guerrilleros como representantes de Yugoslavia, con lo cual tuvo que dejar de apoyar a quien era su otro resistente yugoslavo más veterano y más favorable a Occidente, que era Draža Mihailović. Con ello, quedaba claro que al final de la guerra Yugoslavia quedaría en manos comunistas, claro. También se planteó el problema colonial por iniciativa de USA. Estaba uno de los temas de USA era acabar con el colonialismo, ¿no? Con el colonialismo europeo. La parte inglesa pues logró evitar que se tratara ese problema, ¿no? Sin embargo, la vera alusión a ese tema anunciaba el principio del fin de los imperios británico y francés. En solo 4 años la posición de las potencias estaba experimentando trastornos inimaginables en 1939. O sea, hay que darse cuenta de que era ya una remodelación del mundo lo que estaban decidiendo los tres grandes, ¿no? Inglaterra, que había permanecido frente contra Alemania, casi en solitario en los duros días de 1940 y 41, pues podía contemplar cómo sus ilusiones estaban haciendo agua. Ilusiones que Churchill y Howard iban a exponer a un escéptico franco, porque creían que Inglaterra iba a tener una especie de hegemonía en Europa y fuera de ella, y mantener su imperio, ¿no? Y por otra parte Stalin, que había colaborado con Hitler en aquella etapa tan dura para Inglaterra, pues que además había estado buscando repartirse con Alemania los despojos imperiales ingleses, pues no solo retenía sus ganancias del pacto con Alemania, el pacto con Hitler, sino que las ampliaba enormemente.
Y las perspectivas iban mucho más allá todavía. Se diseñaba, aún sin plena conciencia de ello, pues un mundo en que gran parte de Europa iba a quedar en manos soviéticas y el resto perdería sus imperios y su poder mundial. Excepto USA, claro, USA no. La hegemonía, que sería, primero, se planteaba una hegemonía compartida entre USA y la Unión Soviética, que pronto dejaría de ser compartida para, después de la guerra, claro, para hacerse opuesta, ¿no?, dando lugar a la Guerra Fría. Y esta hegemonía iba a sustituir a la que habían ejercido en el planeta diversas potencias de Europa, desde el siglo XVI. Es decir, todo un ciclo histórico de casi 5 siglos tocaba a su fin en Teherán, en la capital de Irán. Esta conferencia no llegó a tocar los asuntos españoles, porque eran secundarios en aquella situación, ¿no? Al parecer, Stalin había ofrecido a Churchill como compensación por sus sinsabores, pues una ampliación de la colonia de Gibraltar. Poco antes de la conferencia, los días 22 y 23 de noviembre, pues los anglosajones habían desatado otro terrorífico ataque aéreo sobre Berlín, al estilo del de Hamburgo, del que ya hablamos en otra sesión, y en él quedó casi totalmente destruida la embajada española, que era un edificio fastuoso diseñado por los arquitectos alemanes Walter y Johannes Kruger y supervisado por el español Pedro Muguruza, que por cierto también se estaba ocupando del Valle de los Caídos, ¿no? Hitler se había interesado personalmente en la construcción de esta embajada y Ribbentrop y Goebbels la habían entregado solemnemente en abril de aquel mismo año. O sea, solo había funcionado 7 meses. Bueno, pues esto, digamos, es un poco la situación general y podemos ver brevemente otro aspecto de ella, que es la actividad de los exiliados en América, ¿no? O sea, a lo largo del otoño, pues claro, el optimismo entre los exiliados florecía, ¿no? Y las iniciativas. El líder separatista José Antonio Aguirre, que vivía en Nueva York, pues había realizado una segunda gira por Hispanoamérica tan espectacular como la primera. Ya hablamos de ella, ¿no? Sí, sí. De los espectáculos de lloros y de emociones que suscitaba por todas partes, ¿no? El mismo Gil Robles escribía el 28 de septiembre al ministro del Ejército, que era Asensio, tratando de convencerle del final inexorable de Franco, y decía: el ambiente de España en el mundo es hoy peor que nunca lo ha sido. Es que usted no sabe que Aguirre ha sido recibido con flores y colgaduras en Uruguay y homenajeado en el club más aristocrático de Buenos Aires, que en Montevideo no se puede izar la bandera española en el edificio de la embajada, que en Venezuela los rojos ocupan los puestos más destacados, que en México nuestras izquierdas dominan la situación, que el gobierno de Colombia ha cedido los salones del Congreso para reuniones a los antitotalitarios españoles, que en Cuba, llamar antitotalitarios aquellos que eran mayormente comunistas, pues, y similares, pues, en fin, que en Cuba el populacho no ha dejado muchas veces desembarcar a nuestros marineros, que en los Estados Unidos basta ser enemigo del régimen franquista para tener derecho a toda clase de puestos y consideraciones. Esto le explicaba Gil Robles al ministro del Ejército, tratando de ganarlo para la conspiración que estaban constantemente intentando, ¿no? Y que ya hemos visto alguna parte de ella, ¿no? Por entonces fue cuando el PNV, esto es muy interesante, consiguió sustanciosos fondos secretos del FBI. ¿Cómo los consiguió? Ofreciéndose para espiar a los nazis y a los comunistas, lo que quería decir a los demás exiliados españoles. Con el cuento de que todos eran antifranquistas, pues el PNV iba a trabajar para el FBI, ¿no? Sin embargo, sus éxitos fueron muy pobres, ¿no? Y los patronos, o sea, los jefes del FBI, pues lamentaban que la información suministrada no justificaba ni en cantidad ni en calidad los generosos estipendios dispensados al PNV, ¿no? Y dentro de España, numerosos líderes separatistas habían salido de la cárcel a lo largo de 1943 y habían creado una junta de resistencia, aunque su actividad era prácticamente nula.
El gobierno español pues conocía el proyecto de reunir en México a los supervivientes de las Cortes del Frente Popular y con ellas montar un gobierno republicano que presidiría Martínez Barrio y que sería debía ser reconocido por México y Uruguay y después por USA, ¿no? El designio, todo esto iba en la perspectiva de que el franquismo iba a hundirse a causa de la guerra y realmente no era del todo irreal. Pues un manifiesto de algunos intelectuales emigrados a Argentina, principalmente Ángel Osorio y Gallardo, Pío del Río Ortega, pues declaraba a la República la única legalidad aceptable para España. Una reunión de profesores universitarios españoles, presidida por Gustavo Pitaluga, que era un catedrático de parasitología y medicina tropical, pues había aprobado el 25 de septiembre la llamada Declaración de La Habana, firmada por 12 profesores y políticos republicanos, de hecho del Frente Popular. La República ya había dejado de existir mucho antes, ¿no? Pues que reproducía los principios de la Carta del Atlántico, los cuales, por otra parte, habían entrado en crisis en la conferencia de Teherán, o sea, habían quedado, digamos, obsoletos, ¿no? Claro. La cabeza de este grupo era José Giral. José Giral, precisamente, había dado el golpe de gracia a lo poco que quedaba de la legalidad republicana al armar a los sindicatos en julio del 36. Era amigo de Azaña. Sí. El 20 de septiembre, por iniciativa de la Esquerra Catalana, pues se firmó un pacto para restaurar la República con exclusión del Partido Comunista, la CNT y el PNV, con el fin de dar a los aliados sensación de moderación. Es decir, todos querían hacerse simpáticos a los que ya se veía que iban a ganar la guerra, pero al mismo tiempo no estaban seguros de cuál iba a ser la actitud que adoptasen. Muchos, claro, daban por supuesto que la alianza soviético-anglosajona no podía mantenerse mucho tiempo, ¿no? Y que además dentro de los anglosajones había muchas reticencias frente a los soviéticos, aunque a ellos les debían las posibilidades de victoria, ¿no? Don Pío, nos quedan un par de minutos. Muy bien, sí. Pues ya terminamos. Y el 25 pues se creó, a partir de esa iniciativa, la Junta Española de Liberación, llamada GEL, con prietistas, republicanos y nacionalistas catalanes, separatistas, ¿no? Sí. Su liberación consistiría en esperar a que los aliados realizasen la tarea de entrar en España, y estaban convencidos de que la victoria de los aliados traería la victoria de ellos, ¿no? Y como primera medida envió delegados a los gobiernos hispanoamericanos para iniciar un proceso de reconocimiento internacional. Bueno, con esto creo que nos vamos haciendo cargo de cómo se iban desarrollando las tensiones nacionales e internacionales y las perspectivas que hay, porque muchas veces se olvida, da la impresión de que como el franquismo se sostuvo, fue porque tampoco tenía grandes enemigos, pero sí los tenía. Los tenía y además sobrevivió a todos aquellos. Bueno, sí. Si le parece, lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Decisión Radio a una hora con la historia. De acuerdo, muy bien. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo. Adiós.